Los canales iónicos. Capítulo 4 de las neuronas al cerebro por el Dr. John Nichols y el Dr. Matthews Russian del Departamento de Neurología del Colegio Baylor en Houston, Texas. ¿Cómo funciona la contracción de un músculo, por ejemplo, de los ojos o del intestino? ¿Y por qué dejan de funcionar, como en el caso de la acalasia o de Chagas? Las epilepsias y las disfunciones cardíacas son solo dos ejemplos de muchas enfermedades derivadas de mutaciones en los canales iónicos. Esto se conoce como las canalopatías. Todo empieza con la neurona, que es una célula alargada con las células musculares también llamadas miocitos o fibras musculares. Son células especializadas que se encargan de generar movimientos en los organismos, y las células excitables especializadas, receptoras, que realizan estas actividades mediante el cambio de sus propiedades eléctricas. Estos cambios están regulados por la variedad de canales de iones que se encuentran en la membrana plasmática. ¿Qué son los canales iónicos? ¿Cuántos tipos de canales iónicos se encuentran en las células? ¿Cómo funcionan y cómo cambian las propiedades eléctricas de las células? Estas preguntas siguen cautivando a los médicos y han sido objetos de numerosas investigaciones, aunque los fundamentos de cómo una célula se vuelve excitable se entienden desde hace más de medio siglo. Los detalles más importantes de cómo trabajan los canales iónicos recién se están descubriendo en los últimos años. 1. Doctrina iónica de propagación del potencial de acción. Desde 1940 a 1952, los doctores Alan Hodgkins y Andrew Huxley publicaron una serie de artículos fundamentales en que se describe con éxito cómo el flujo de iones a través de membranas es responsable de la generación del potencial de acción. Que es un potencial de acción es un momentáneo y rápido ascenso y descenso del potencial de tensión, o sea, del voltaje de la membrana, según el Dr. Hodgkin y Huxley. En general, los potenciales de acción se producen en todas las células excitables. La pregunta principal que trataron de abordar fue cómo una señal eléctrica se propaga de una célula a otra. Para responder a esta pregunta se utilizó el axón gigante del calamar, ya que ofrece varias ventajas experimentales. Esto les permitió, 1, manipular directamente las concentraciones iónicas, 2, utilizar una nueva técnica experimental inventado por el Dr. Kenneth Cole, el llamado voltage clamp o sujeción de voltaje, para medir directamente las corrientes de membrana. A partir de sus experimentos, el Dr. Hodgkin y Huxley fueron capaces de mostrar que existen diferencias en las concentraciones de iones entre el interior y el exterior de las células, que las propiedades del potencial de acción dependen de estas concentraciones iónicas, y que los cambios transitorios en la permeabilidad de las membranas celulares a estos iones cuentan para la propagación del potencial de acción a lo largo del axón gigante del calamar. La parte central de esta ciencia de neurología es la existencia de varias conductancias a través de la membrana. Estas conductancias tienen propiedades específicas, incluyendo selectividad de un ion sobre otro, y distinta cinética del griego kinéticos, que significa que se mueve, aunque hoy en día reconocemos estas conductancias como los canales iónicos. Por su trabajo, el Dr. Hodgkin y Huxley fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 1963. ¿Qué es un canal iónico? El siguiente avance importante que siguió fue el reconocimiento de que los canales de iones se construyen a partir de grandes proteínas que residen en las membranas de las células. Son un tipo de proteínas transmembrana que permite el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Su estructura asemeja a la de un poro o canal relleno de agua, con un sistema de compuertas. Todas las señales eléctricas en las células nerviosas están mediadas por el flujo de iones a través de poros acuosos en la membrana de las células. Su función permite la generación de potenciales de acción en células excitables, el suministro de ingredientes o condiciones necesarias para funciones biológicas, tales como la síntesis de las hormonas
o la producción de mucosidades en el cuerpo. Así, los canales iónicos son proteínas que controlan el paso de iones a través de membrana plasmática, tales como el sodio, potasio, calcio, cloro. La mayoría de los canales individuales son selectivos para cationes o aniones, y algunos canales catiónicos son altamente selectivos para una sola especie de ion, como por ejemplo el sodio. El modelo atómico de Bohr muestra el átomo como un núcleo positivo pequeño rodeado por electrones en capas circulares alrededor del núcleo. Usando métodos desarrollados recientemente para la clonación molecular y de acuerdo con los estudios de neurología biológica del Dr. Hodgkin y Huxley, los científicos describieron secuencias de aminoácidos para una variedad de canales selectivos de iones, incluyendo los canales selectivos para el sodio, potasio, calcio y el ion cloruro. Sin embargo, el Dr. Hodgkin y Huxley nunca hubieran podido predecir la diversidad de canales que la nueva ciencia de la neurología y de la genética molecular en última instancia han descubierto. Hoy en día hay más de 100 genes de canales iónicos que han sido clonados en los seres humanos. Además, ahora reconocemos que hay una tremenda diversidad en los canales iónicos, de manera que pueden ser abiertos por diferentes estímulos, incluyendo 1 por voltaje, 2 por temperatura, 3 por pH, 4 por estiramiento y 5 por ligandos, según el Dr. Bertil Hill, que es actual profesor en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Washington, que escribió en 2001 este descubrimiento. Es importante hacer hincapié en que los médicos saben ahora que una célula puede expresar muchos tipos diferentes de canales de iones y que en conjunto esta diversidad de canales iónicos permite a las células ajustar con precisión sus respuestas a los diferentes estímulos. Sin embargo, los canales iónicos no son de libre flotación a través de la membrana celular como el iceberg en un mar de lípidos. En cambio, están casi siempre anclados a ubicaciones específicas dentro de una célula, donde van a realizar una función designada, según el Dr. Lai, y escribió en 2006 este descubrimiento. Por ejemplo, las neuronas pueden tener una morfología enormemente compleja, con dendritas largas para recibir la entrada sináptica y los axones largos para transmitir señales de ese cerebro a los sujetos periféricos. A fin de que los potenciales de acción atraviesen estas distancias muy largas en los mamíferos, los canales de sodio dependientes de voltaje deben ser agrupados en intervalos regularmente espaciados a lo largo del axón. Los mecanismos que utilizan las neuronas para regular el tipo y la ubicación de los canales de iones en una célula específica y la contribución del canal de iones es en un único compartimiento a la fisiología celular. Se están empezando a descubrir recién ahora. ¿Cómo funcionan los canales iónicos? ¿Cómo funciona un canal para permitir el paso de una especie iónica selectivamente que atraviesa la membrana y excluir a otra? Por ejemplo, con los canales de potasio se permite el flujo de iones de potasio y excluyen los de sodio, dado que los iones de sodio son mucho menores que los iones de potasio. ¿Por qué no atraviesan esta membrana celular a través del canal de potasio? En la última instancia, las respuestas a estas preguntas requieren un conocimiento profundo de la estructura de los canales iónicos. La expectativa es que mediante un desciframiento de la estructura de un canal podamos descubrir cómo funciona. Desafortunadamente, los canales iónicos son polipéptidos grandes con muchos dominios hidrófobos que cruzan la membrana. Eso significa que es muy difícil trabajar con los canales iónicos. Los canales iónicos regulan, entre otras cosas, las funciones del sistema nervioso y de los músculos, como hemos visto, de los ojos o del intestino. El profesor Roderick McKinnon es un médico que estudió los canales iónicos y estudió la interacción de las toxinas del veneno del escorpión y la de la toxina botulínica, como del Botox, con los canales del potasio, y fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el 2003, y contribuyó a abrir nuevas puertas al conocimiento de la neurología.
Con respecto a la selectividad iónica, McKinnon y sus colegas realizaron un descubrimiento importante y fundamental acerca de cómo está dispuesta la estructura de un canal de potasio para seleccionar iones potasio sobre los demás, sobre todo sobre el ion sodio. El canal hace esto al permitir que oxígenos carbonilo, que son grupos funcionales que consisten en un átomo de carbón unido con un átomo de oxígeno mediante un enlace doble de moléculas de carbón con un doble enlace oxígeno, en la cadena de polipéptidos quitan las moléculas de agua que rodean a los iones de potasio. Estos oxígenos funcionan como una jaula para confinar los iones de potasio. Sin embargo, esta estructura no puede despojar las moléculas de agua que rodean los iones de sodio. Por lo tanto, el radio efectivo del ion sodio, que incluye las moléculas de agua, es mucho más grande que el del potasio, lo que excluye eficazmente el sodio en el canal. Este importante trabajo fue seguido por otros, ya que también reveló el mecanismo de la alta tasa de flujo de iones a través del canal. Por su importante trabajo sobre la estructura de los canales iónicos, el profesor Roderick McKinnon compartió el Premio Nobel de Química en el 2003. Desde esta primera estructura cristalina de un canal iónico, las estructuras de algunos otros canales también se han resuelto. Cada uno ha puesto de manifiesto diferentes mecanismos que permiten el flujo de iones a través de las membranas. En resumen, los canales iónicos son responsables del flujo transmembral de iones que conducen a la generación de un potencial de acción. Hay una impresionante gama de diferentes tipos de canales que pueden ser activados por diferentes estímulos. Algunos estudios biofísicos han comenzado a revelar los mecanismos fundamentales responsables de la selectividad de un canal para un ion y no otros. Los médicos están aprendiendo mucho sobre el papel de los canales iónicos en la fisiología normal desde el descubrimiento de las mutaciones genéticas humanas. A pesar de ser estructuras muy pequeñas, los canales iónicos tienen funciones grandes que controlan, por ejemplo, el latido de un corazón, la percepción del sonido o cómo funciona la vista en el ojo o el almacenamiento de la memoria en el cerebro. En última instancia, estos procesos biológicos no dependen de un único canal de iones, sino de todos los canales de iones de una célula y el funcionamiento en red del tejido de una manera coordinada. Cómo sucede esto continuará capturando nuestra imaginación y la atención de las próximas décadas.